esa es la primera parte del truco, ¿cierto? O sea, saberlo cuándo lo voy a pasar. Ahorita, como le estoy diciendo que son reglas generales, usted se va a encontrar como las dos circunstancias, o sea, la generalidad. Estoy diciendo, yo le tolero una primífera hasta 3 horas, o sea, una primífera se puede demorar ahí un rato, ¿no? Y eso es la común. Una que otra, eso, la cooperación es potente, ella es muy potente en su peso, y eso, pa, usted se descuide de la cama le nació. Es mal visto, pero yo no le veo ningún problema a ese asunto, ¿no? Porque nació en la cama, excelente, ya nació, ya era el objetivo, pero sí es como mal visto en el medio clínico, o sea, es como el sinónimo de una paciente descuidada, o sea, se descuidó tanto que lo terminó en la cama, pero yo no necesariamente lo veo así, ¿cierto? Simplemente yo le seguía su parto y ella hizo ese fenómeno rápido, entonces no le veo como rollo a eso, pero como les digo, sí es como mal visto, ¿no? Bueno, y ahí le dije la que es primípara. La que es multípara, esa hay que afinarse un poquitico más, pero sin dejar la noción pues, de que hay que verla aquí, pero a veces vean, como cuál es el momento de la multípara. La multípara es que usted la comienza a ver, ¿cierto? Y usted nota que hace un avance muy significativo, o sea, y eso es como una multípara. Pongamos lo que está por acá en cero, ahorita les digo qué significa el cero, está por acá en cero, y ella vino la contracción, hizo el pujo, y usted ya lo ve, ella vuelve otra vez a ver lo que le acabo de decir, pero cuando usted ve ese saltote, no, esta señora en 3 pujos más, saca este pelaje, ya no hacemos la de una vez, ¿cierto? Entonces digamos, la primípara espere que le muestre el pelito, y la multípara, diría yo que la clave es como ese avance, ¿cierto? O sea, así esté alto, si lo ve que en el pujo le avanza bastante, la señora en un par de pujos más se lo va a nacer. Entonces, técnicas de protección del perineo. Entonces, hay dos cosas que, digamos, están probadas. Una de ellas es el masaje perineal. En la guía colombiana, pero la guía de convierto siempre de 2013, seguramente pronto la debería estar revisando, no lo aconsejo. El masaje perineal es esto, meter yo la mano en la vagina y está entre la vagina y el recto, esto es un masaje perineal. ¿Ya? Esto es un masaje perineal. Entonces, como le digo, eso allí, en la guía de la OMS que es de este año, ahí está como una estrategia de protección del perineo. Bueno, entonces eso es masaje perineal. Compresa tibia, pues hay que tener pues, la metodología ahí, la compresita, la tibia, humedecerla y compresas tibias. Esas son las dos cosas que digamos que tienen una buena evidencia de utilidad para prevención de desgarros. Y la otra cosa es esto, entonces, yo voy a utilizar una metodología para, digamos, para minimizar el efecto de la cabeza que van haciendo sobre el perineo. Entonces, el dibujito que yo les mostré del libro de William, el clásico, que es el que yo les propongo, es que con la mano derecha, independientemente de su mano dominante, con la mano derecha lo coloque de esta manera, de esta manera, y con la otra regule la velocidad de la salida. Bueno, entonces, hay otras modalidades, hay otros que los verán como haciendo una pincita aquí, para otros que los verán como protegiendo de esta manera, pero la propuesta, o sea, pueden ser equivalentes, pero digamos para homogenizar la idea y para ceñirnos a algo que está ahí escrito y que está en un libro, hagámoslo de esta manera. Bueno, una advertencia con esto. Con la enseñanza en general, siempre les digo, al fin y al cabo, el responsable legal de la atención es el que lo está supervisando en ese momento, ¿cierto? Entonces, yo diría que esa es la razón de lo que les voy a decir. Hay otras razones de relaciones, ¿cierto?
quizás hasta de respeto. O sea, siempre hágalo como el que lo está supervisando le diga. Así usted, es que yo me lo leí en un libro, es que mi profesor me dice que así. No, o sea, él es el responsable, el que va a escribir, va a firmar todo, y él es el que responde allá. Entonces, no se ponga a decir, es que yo, a mí me dijeron que hágalo así, hágalo así. Y eso también les cuento, es darse uno mismo una oportunidad pedagógica. Es decir, yo me lo aprendí de esta manera A. Este me está proponiendo la manera B. Seguramente en la siguiente vez va a haber una manera C. Yo hago mi síntesis personal. En general, digamos, hay unas ciertas técnicas que a todo el mundo le funcionan, pero hay unas cosas como particulares. A veces la morfología de la mano de uno, el tamaño, no sé, hay variables que hacen que aún hay cosas que no le funcionan. O sea, a mí esa vaina no, eso puede estar escrito en toda parte, pero a mí no me siento cómodo, no lo sé hacer, no me pude adaptar. Entonces, hay otra alternativa a hacerlo. Pero por ahora, como le digo, vayámonos con la idea de esta cosa. A ver, otra cosa que les noto es mucha angustia de proteger el perineo. Pues, ¿cuándo yo tengo que protegerlo? Cuando esto está media cabeza afuera. O sea, si esto está por acá, pues yo que voy a proteger nada, eso no va a pasar nada. Entonces yo los veo con la cabeza por allá alta y yo, no, eso no. Entonces, simplemente tiene una actitud aquí expectante, va mirando. Ah, claro que a veces le pasa a uno eso que le estoy diciendo, que a veces ya, porque esta vaina se vino rapidito y terminó naciendo, ¿cierto? Pero la idea como fundamental es como cuando esto esté muy distendido, noto que este modelo es muy fiel al como sucede, ¿verdad? Así más o menos usted lo ve así como lo está viendo acá, ¿cierto? Bueno, la otra parte es esta, cuando yo les digo estructura ósea que se enfrenta a otra estructura ósea y el tejido blando es lo menos importante. Entonces, otra cosa que yo les aconsejo, les solicito, les sugiero es que esto es innecesario. Abrir La vulva, ¿ya? Pues, o pretender estirar la vagina con usted. Porque como allí detrás y todo eso hay una estructura ósea. Si alguien me dice, yo encontré la técnica para abrir la sínfisis del pubis, eso sí le sirve, papá. Porque está viendo es el hueso, que es lo que tiene que franquear este otro hueso. Pero como realmente eso no, pues lo que está haciendo es aquí una cosita del tejido blando, ¿cierto? Que es absolutamente inútil, ¿cierto? Molesta a la señora, termina denotizando esto y quizás termine empeorando la situación, ¿cierto? Entonces, simplemente es, como a veces, y eso que también, uno como que siente esto que está como aquí y como que un rebordecito de labio que uno dice, ay, como que yo lo saco aquí, y aquí ¿cierto? Pero aún así, le digo, eso, lo mejor es dejar eso como que vaya saliendo solito, y yo simplemente protejo acá, regulo acá, ¿cierto? Bueno, entonces ya me salió la cabecita. Aquí también se afanan mucho, déjelo solito que él haga su movimiento, él hace como una cosita así. Habitualmente, bueno, hay ocasiones donde yo ni siquiera lo noto, es como que no pasa nada, yo ahí sí ayudo un poquito. A veces lo hacen completo, a veces lo hacen como parcial, pues a veces lo hacen como está por aquí. Entonces, pero yo lo que quiero decirles es, usted vea hacia dónde coge eso, hacia dónde coge. Entonces, él coge eso aquí, quedó aquí, que yo lo pongo, que los hombros me queden en esta anteroposterior. Y vea, y esta es la siguiente error más común que cometen, que es que este vector es absolutamente vertical, es una flecha hacia ¡pum! Entonces comienzan a hacer. Entonces, oigan, este hombro está detrás de esta sínfisis. Ay, no lo va a sacar jamás de la vida. ¿No? Entonces, usted lo que tiene que hacer es vertical absolutamente. O sea, casi que una vez se tienes que colgar para ponerlo y a veces están más pegaditos. Bueno, y lo siguiente es, el hombro salió cuando yo recién lo veo. O sea, yo no tengo que ver hasta el codo. Es que a veces ya se quedan ahí y quieren ver hasta el codo. No, esto apenas medio usted lo vio ahí, eso ya salió ese hombro. Y luego se va para el otro. Bueno, el hombro posterior
seguramente es de los que más desgarros produce. Porque uno ya está aquí y uno se le olvidó el periné. ¡Pah! Y ahí desgarro el hombro. Una buena costumbre es, yo ya saqué el hombro anterior, entonces yo vuelvo y cojo mi protección del periné para sacar. Pero les cuento que bastante se le olvida a uno, ¿no? Hay enfermeras, hay una allá en Madrid que me parece una excelente enfermera. Son de esas calladitas, de esas que no joden la vida para nada y que se las sabe todas. Pero ya no está como en la función de Benito sé más que vos y Benito enseño. No, ella no está en esa función. No, que ella está, ya ella, por ejemplo, la veo y me parece muy bueno. Cuando uno está haciendo esto, ella mete la mano para proteger aquí. Pero así como le digo, como muy calladito, como que, qué bien. Entonces, uno saca aquí y yo aquí hago otra cosa aquí, ¿ves? Muchos hacen esto, como estaban aquí, entonces hacen aquí, entonces terminan sacándolo así. Te lo ponen. Entonces no va a No pasar es. absolutamente nada. Pero se ve feíto. Pero pues uno con el bebé aquí, una señora viéndolo a uno. Le estoy ahorcando el bebé. Entonces yo lo que suelo hacer es cogerlo de los hombros, aquí de las axilas. Entonces yo lo cojo aquí, lo saco, lo tengo aquí de las axilas, ya se ve un poquito más estético el asunto y se lo pongo a la señora. Ya les he contado del clampeo tardío. Hay alternativa, es lícito. Que deje Yo prefiero, pulsar. dejo a la señora, chocho de juguería, todo lo que quiera, yo lo seco. Ah, bueno, otras cosas que también no, que se demoran en secar, o sea, eso es secar. Los bebés son muy susceptibles a la hipotermia. Entonces, una cosa rápida, no es necesita quitarle todo el vermis, no es secadito. Si está muy quedadito, que usted no está llorando, no, Estimúlelo. es como más fuertecito. Y si está demasiado quedado, es clampe rapidito, y eso Pediatra. es ¿cierto? Entonces, no, pediatra tengo yo, ustedes vayan a reanimarlo. Bueno, entonces, Sí. Entonces, y ahorita para el alumbramiento, vamos a ver qué pasó. A ver qué sale, no sale ninguno. Vean, esta es la clásica Ya llegó otro inserción grupo. velamentosa. Pues, digamos, no lo tomen literal, ¿no? Sino que lo que le quiero decir es que a veces, esto tiene gelatina de Wharton, los vasos que ven aquí. Y a veces hay una parte aquí que no la tiene, que tiene solamente la membranita. Entonces es cuando usted jala y se queda con el cordón en la mano. Bueno, esperen un momentico, yo voy a ver si esto debería salir de aquí. No me veo la salida. Está firmemente adentro. Bueno, entonces yo ya me quedé con esto aquí. Y el alumbramiento, este es el movimiento. Entonces, yo tengo una pinza acá y yo hago esto ya. Entonces, aquí también los veo. Hay algunas guías que dicen masaje, pero la propuesta nuestra es contratracción, ¿cierto? Entonces yo tengo el útero aquí y yo lo que estoy previniendo es que el útero se me vaya a venir. Entonces se puede hacer con las yemas o se puede hacer con el talón de la mano. Entonces yo lo doy. Es una tracción sostenida y no, ahí ya no tiene que ver con las contracciones. ¿Cierto? Sostenida y moderada. Ah, bueno, otra cosa que yo le digo, esto va cediendo. Entonces cada que ceda, yo lo voy acortando. Esa yo lo voy acortando. Y cuando yo la veo aquí, cuando ya está desprendida, entonces aquí ya no tengo que hacer contratracción. Porque aquí yo sé que yo cojo mi riñonera, cojo todo este cordón en la riñonera y la termino de tirar. La partecita final, ojalá que aquí nos vamos a quedar. Vean, noten esto para que nos quedamos nosotros con esto y nos la Ahí está grabado, profe. Bueno, entonces cuando ya queda aquí hay tres maneras. Aquí esto queda así. Cuando sale Schulz, sale así.
Yo estoy viendo la cara fetal, la cara materna está acá en las membranas, entonces las membranas están aquí. Entonces yo tengo tres maneras de hacerlo. Yo puedo usar la gravedad y el peso de la propia placenta para que ella jale todas esas membranas. Yo tengo mi riñonera aquí y la voy permitiendo. Esa es una manera. Otra manera muy comúnmente usada es enrollarla sobre sus propias membranas. Así, ya se va enrollando y están la salida. Y una tercera manera es que, como uno tiene unas pinzas allí, coger y tirar con unas pincitas, movimientos cortos, fijar la membranita, movimientos cortos. Si usted se jala muy fuerte y muy largo, rompe la membranita y se le quedan las membranitas. No es grave tampoco, pero pues se quedan aquí esas membranitas ahí. Entonces, así ya lo voy a decir. Bueno, venga, permítame el muñeco. Voy a tirar nuestra primera, digamos, y pues ya dicho todo esto, pues vamos a ir compartiendo con cada uno. Ya no vamos. Pues vamos. Eso es. Eso. No pasa. Ahí, lomo, ¿cierto? Entonces aquí le doy la vuelta, aquí yo le doy, lo voy a colocar, listo. Terminen de impacto. Eso es cierra. Eso es. Listo. No, no la mueve así. Otro. Y otra. Con la otra mano regulando. Ya le salió. Aquí lo vamos a voltear. Aquí por rapidez de las cosas. ¿Cuánto se demora, profe, rotando? ¿Cómo? ¿Cuánto se demora en esa rotación aproximadamente? No, eso digamos son unos segundos. Diría yo unos 30 segundos. ¿Cierto? Entonces, este es aquí en la cabeza. Bueno, yo voy a saber maniobra de Rigen. Ya les digo maniobra de Rigen. No, lo tienen como aquí. Y eso. Sí, es el empieza aquí. Y así hacia arriba. Lo tiene ahí. Eso es. ¿No? Profe, pero en la última fase se puede hacer la rotación para que no salga así, sino cuando ya tenga los hombros Sí, afuera, sí. así. No, porque igual el bebé tiene que No, salir eso, así. pues eso ya es como, pues no le veo como importancia al asunto como usted lo Puede termina. salir así vertical. Aquí la estoy viendo que me están haciendo, o sea, la idea de esta mano Es que detenga la es cabeza. regular aquí, que no le salga así explosivo. Vamos cuando para el otro lado para cambiarla. Y luego la mano. Bueno, les cuento que con clampleo tardío los estudios. Clampleo tardío. Los Pero que estudios. se rote. ¿No? Bien. Están hechos con dos factores. Un factor es la gravedad y otro factor es el tiempo. Entonces, obviamente, entre más bajito esté el bebé, y entre más tiempo haya, más se transfunde. El problema más significativo del clampleo tardío es la hiperbilirubinemia. Algunos pediatras a veces Periné. es como que o bien le dicen, o bueno, con las miradas estas, pues ya tengo como mucho, muy tardío, ¿no? Como que luego me enredo yo con la ictericia este pelado. La derecha acá. Aquí, Abajo. ahí lo está haciendo muy horizontal. Y más así, más despacio. Eso, pero usted ve, Más para abajo. Entonces ya empujas la boca aquí, asome la cabeza. exactamente. Muchas veces le dicen, no puje más, no puje más. Lo que pasa es que eso de decirle a una señora que no puje, le cuento que eso es supremamente difícil.
Eso es una sensación natural que, o sea, a ver, Sí. yo cago hasta 3 veces al día, ¿cierto? Ahorita me tengo que tocar la puerta a mi hijo que está en el baño, porque la sensación es, pues, inminente. O sea, eso es la cabeza que está metida ahí presionando el recto. Y la sensación que tiene eso no lo puede parar, no es capaz de pararlo. Entonces, digamos que eso termina siendo un decir. No puedo, bueno, ya, papá ya sigue. Y como les dije ahorita, hay unas que hacen todo el fenómeno. O sea, hacen todo su parto con pujo, o sea, uno no hace nada. No, ella sigue jugando y eso sigue saliendo. Bueno, entonces, la idea de este entonces, es hacia abajo, es vertical, vertical hacia abajo. Y luego, bueno, ya sale el hombro, y arriba, eso es. ¿No? Ay, cómo cogió de bebé. Eso es. Aquí le hizo así, ¿ve usted? Aquí. Eso me las puede encontrar con mi edad. Por aquí. Pero es que no se le queda la cabeza, se le va y que uno se la va a despegar ahí. Bueno, Me falta Jairi. más. Alejo y yo. Se va a tener galleta. Exactamente, ese es el movimiento. Muy bien. Bueno, estamos listos, ¿cierto? Bueno, Sí, creo. ¿Cómo es eso? Maniobra de él está así, o ella está así. Entonces, yo voy a buscar. Ah, bueno, debe ser uno a veces, como cuando está pues, aprendiendo, y incluso uno viejo, a veces, digamos como que se le chispotea. Cuando este feto está por acá, el mentón está en el sacro. O sea, así uno meta mucho la mano por allá, uno nunca lo va a encontrar el coxis y el sacro ahí. Entonces, sí debe estar como media cabeza casi afuera, para que yo coja el mentón aquí, el mentón delantecito del coxis. Y yo cojo el mentón. Esta es la maniobra de Rigen. Yo cojo el mentón y hacer esto. ¿Ya? Lo sube, como lo empuja. Eso, lo empuja. Yo utilizo maniobras de Rigen, digamos, en algunos casos, que es este caso típico, este es el escenario. La señora está como agotada, como que, o sea, ya lo tiene aquí. Y como que esa fase final está como lenta, como agotada. Algunas les incomoda bastante, porque eso es directamente En en el el ano. ano o alrededor del ano. Imagino que uno tiene haciendo el dolor seguro. En los hombres a mi edad pues ya nos toca ir al urólogo y mamarnos la huevonada. Pero ¿sabes cuál es el problema de esa de nosotros? Esos huevones le meten el dedo en el culo y ni un vinito, ni ya. Ni un piquito. Ni pico, ni nada. Bueno, esa es la maniobra de Rigen. Bueno, dejemos hasta allí. Ya que ustedes han sido el grupo piloto. Bueno, ¿qué me falta? Bueno, esto es Duncan, perdón, al contrario. Esto es Schulz y esto es Duncan. Cuando yo veo la cara Materna. primero, entonces, como cuando es Duncan, bueno, otra cosita que yo les aconsejo así como ideas generales y de bioseguridad, ¿cierto? Cuando hagan cosas aquí que prevean que pueden salir líquidos corporales, pues háganse un ladito. Verbigracia, yo voy a romper unas membranas, pues no se pongan al frente. Usted rompe, le hace un poco el tiempo, pues se pone por aquí y rompe sus membranas. Esas placentas, también esa parte final, hágase como allí, terminar acá, porque eso a veces, sobre todo cuando son, bueno, puede ser principalmente cuando son Duncan. Como ella se viene resbalando por aquí, se viene resbalando, el hematoma recurrente está aquí, viene resbalando y termina saliendo aquí así. Entonces, todo ese hematoma que tenía aquí, ¡pum!, sale. Y al contrario, a veces en la otra, el hematoma viene aquí guardadito. Entonces ahí, digamos que en general no sucede eso. Pero también puede haber tanta sangre ahí que eso termina ¡pum!, saliendo de ahí y llegando a la riñonera y
Y bueno, entonces es buena idea como hacerse de ladito. Y con el adentro alcanza a salir uno y ayuda. Que no hace picios. Bueno, No, como entonces se vean, con el picio, la, la recomendación moderna, cuando yo me formé de pregrado, me hacer ejercicios medios grados. Cuando me formé en posgrado, aprendí a hacer ejercicios medianos. Y, digamos, terminé con la idea que se creyó por mucho tiempo de enseñar medianas como la mejor opción, ¿cierto? Pero hoy se sabe con absoluta certeza que ninguna de esas que hagan medianas hoy es una necesidad de la persona, ¿ya? Porque la mediana pues es también intuitivo. Si el esfínter ahora está ahí de bajito, pues si no por todo aquí, eso se sigue para allá. Definitivamente. Las medianas se asocian muchísimo más a desgarro de la fertilidad. Yo a veces, cuando comento estos asuntos en medios académicos, digo, pues claro, él hace un parto a los 20, pero pues no la ve cagándose a los 50. Pero eso no se le va a pasar a la pues si trata de estar cagando. Pero usted no se da cuenta de eso, porque está haciendo las cosas maravillosas. Entonces, vean, ¿cuál es la idea que les propongo? Uno, no las haga. Dos, si absolutamente la necesitan, hagan la medida. Entonces, es más fácil para otro lado. Más fácil. Eso que estamos tratando de hacer ahí se llama restitución de Sabanelli. Es una maniobra que está descrita en el especie de hombre. Yo tengo la cabeza ya acá y no soy capaz de sacar los hombros. Vuelvo a metérmelo y no lo necesito. Le cuento que eso yo nunca lo he visto hacer, nunca lo he hecho. Espero que nunca me toque una cosa de esas. Bueno, entonces, bueno, el momento de la ejercicio también es cuando eso esté bien extendido. O sea, tampoco en este momento ya se le va a sangrar. Y le cuento que hay casos de la señora terminó en cesárea. La quedó con el edificio ahí, y terminó la cesárea, pero no se pasó la situación allá. Pero ¿eso qué significa? Que la persona que es el operador realmente se precipitó mucho en hacerlo, porque ni siquiera se estaba ahí. Entonces el momento de hacerlo es cuando esto esté bien distendido, de tal suerte que esto quede muy delgadito y el corte pues también sea muy fácil. Entonces, como la mayoría pues somos diestros, lo hacemos hacia el lado derecho de la señora, ¿cierto? Aquí medio lateral derecho. Entonces uno lo hace así. Aproximadamente, pues, digamos, sería como entre 45 y pongámosle un poquito y 60 grados, ¿cierto? Aquí, vamos a ver, bueno, pues, para suturarlas es un poquito más, se pierde más la anatomía que si fuera mediana, pero como le digo, es preferible por el tema. Ah, sí, usted está metiendo, usted tiene la tijera que no tenemos tijera aquí, pero, y tampoco que la tengamos, porque teníamos esto y que. Entonces, usted está metiendo estos dedos aquí para, pues, entre la cabeza y el perineo. Y con la tijera hace el corte aquí, ¿cierto? Como le digo, yo personalmente en este momento de mi carrera profesional estoy en cero. La gente, yo noto que tiene una angustia de pensar que no va a salir. Y yo hago cero y todo sale. Pero como le digo, le acabo de decir al principio, nada es siempre, nada es nunca. Habrá momentos que uno considera que es buena idea, que la necesita. Entonces, prefieren hacer medio laterales. Bueno, dejemos al otro grupo pues para que